Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio que es Democracia en la Mesa, y en esta ocasión hablaremos sobre un tema bien importante, bien interesante, que es el de los partidos políticos. ¿Cuál es su importancia para los sistemas democráticos y cuáles son los elementos que deben considerarse para garantizar que estas instituciones de interés público cumplan con la función para la que han sido diseñados? Es decir, si de verdad tiene todavía viabilidad en este México moderno el hablar de los partidos políticos. Y justamente para tocar este tema, pues nos acompañan aquí en la mesa la consejera Adriana Favela. Consejera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación para estar aquí. No, hombre, al contrario, engalanadísimos decimos de que esté además compartiendo en la mesa esta visión femenina de la que usted además, consejera, es gran promotora y se agradece siempre. Gracias, qué amable. También está aquí con nosotros el consejero Ukip, sí, siempre me falla ahí. Ukip Sí. Espadas. ¿Cómo está, consejero? Bien, muchas gracias. Le agradezco muchísimo, consejero. Oigan, bueno, pues ambos son integrantes de la Comisión de Prerrogativas y de Partidos Políticos del INE, y sin duda es un tema importante el que vamos a tratar el día de hoy. Antes que nada, quisiera preguntarles a ambos, y si me permite la caballerosidad, consejero, déjeme comenzar por las damas, como debe ser, sobre, bueno, la construcción de los partidos políticos. Vivimos en un sistema de partidos en México, un sistema de partidos que además ha sido cuestionado en cuanto a su funcionamiento actual. La gente de repente dice, híjole, pues ¿para qué existe un sistema de partidos en el que votan ya por bloque en las cámaras y no representando a los distritos que representan, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pues de entrada saber cómo se construye, cómo llegamos al sistema actual de partidos, consejera. Pues mira, yo creo que el sistema de partidos en México es algo muy importante, muy interesante, y creo que desde mi punto de vista, claro, sí tienen una utilidad para la democracia. Creo que es algo que es muy útil para que también se vuelvan primero como una especie como de vínculo entre el Estado, el gobierno y la propia sociedad. Y hay que recordar también que los partidos políticos son también los que hacen posible el acceso de la ciudadanía a los cargos de elección popular. Entonces se fue creando, bueno, pues a través de los años, ¿no? Ya después de la vida independiente tuvimos partidos, pero ya se empiezan a formalizar y a ser un poquito más visibles a partir de 1946. Después ya se van constitucionalizando y cada vez se les va dando pues mayores prerrogativas, ¿no? Como el financiamiento público, que yo sé que es un tema complicado, pero también prerrogativas como acceso a radio y televisión, entre otras circunstancias. Y primero también los partidos políticos, hay que también recordar que precisamente a partir de 1946 tenían todo el monopolio precisamente de poder postular las candidaturas a los cargos de elección popular, ¿no? Y yo creo que también algo muy importante de los partidos políticos es que tendrían que tener una ideología como definida, ¿no? Que ya sabemos que pueden ser de centro, de derecha, de izquierda, que ahorita también no hay tanta diferencia entre unos y otros, entre otras circunstancias, pero yo creo que los partidos políticos sí tienen que fortalecerse ese sistema que hay actualmente, que puede mejorarse, si me preguntas, te diría sí, y creo que ahí también depende mucho de lo que hacen los partidos políticos ya en la vida real, ¿no? Y sobre todo también entiendo que hay un desencanto de la ciudadanía en relación con los partidos políticos por lo que tú decías, porque muchas veces prometen algunas cosas, a la mera hora no se cumple, aunque la ciudadanía los haya favorecido con su voto en las urnas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hacer con el sistema de partidos en México. Sí, sin duda. Consejero Espadas, déjeme retomar algunas de las frases que decía Adriana, la consejera Favela. Uno ya mencionaba, por ejemplo, el tema de la ideología de los partidos políticos, que en la actualidad y en esta ahora coalición que se ha visto de oposición, bueno, ha sido sumamente cuestionado, pero también la importancia de otros temas. Yo me refería concretamente a la votación que se hace, por ejemplo, en las cámaras. Pero es cierto, la elección de cargos públicos es una de las funciones principales de los partidos políticos. ¿Cuál es el panorama que observa usted actualmente de los partidos políticos en este México contemporáneo, consejero? Gracias, buenos días. Antes de responder a la pregunta, quisiera yo hacer una precisión respecto a la anterior introducción. A ver, las diputadas y diputados que son electos en distritos uninominales no representan a las ciudadanas y ciudadanos de ese distrito, representan a la nación mexicana, es decir, a todos los mexicanos. Esto es algo que hay que tener muy presente porque en ese mismo sentido las cuentas que rinden diputadas y diputados son cuentas que le rinden a la nación. Es decir,
la idea de que la obligación primordial de un diputado tiene que ser con las personas que viven en el distrito donde resultó electo, no es una idea correcta ni es lo que forma parte del debido funcionamiento de la representación parlamentaria en México. Lo que sí es verdad es que quienes resultan electos se han comprometido a representar un cierto programa político del partido o coalición del que hayan resultado electos. Y ahí es donde haría yo un segundo matiz. La ideología de cada partido político o de cada persona no es por sí misma un postulado político. Estos postulados políticos, lo que los partidos le proponen a la ciudadanía es un programa. Es decir, más allá de los caminos ideológicos a través de los cuales distintos partidos políticos puedan llegar a un conjunto de propuestas, lo que los partidos le ofrecen a la ciudadanía fundamentalmente es acción política, es un programa político. Es decir, si usted vota por nosotros lo que vamos a hacer es A, B, C. En ese sentido, me parece que las distintas coyunturas pueden permitir o no alianzas funcionales de actores políticos partidos en este caso, que pueden tener diferencias de distinta magnitud o en distintos aspectos de la vida pública o social. Es decir, a mí no me parece que el criterio de identidad ideológica tenga por qué ser el criterio básico de la concurrencia de los partidos políticos a las urnas. Los partidos políticos proponen algo para hoy y para mañana. Eso es sobre lo cual se forjan las alianzas y ese es además lo que el partido le ofrece a la ciudadanía. ¿Por qué los partidos son no solo la representación de hecho principal, sino la debida representación de la ciudadanía en una democracia? Porque son estas entidades, estas instituciones, las que le dan al elector, a la votante, mínimas garantías de qué es lo que quiere hacer con el poder público un partido y quienes son electos por ese partido. Y esa es una de las grandes ventajas, me adelanto a algo que seguramente vendrá más adelante, que tienen en relación con las candidaturas independientes. Déjeme aterrizar entonces aquí las ideas que nos está planteando en la mesa. Es decir, sí, quizá mi idea, ustedes evidentemente son expertos en la materia electoral, con mucho más conocimiento político, y sí, vale la pena recalcar esto que usted menciona. Se está votando por una ideología, un sistema, digamos, integral. Lo que usted aterriza muy bien en la mesa no es nada más una región, ¿no? Sino es toda una estructura política. Y entonces, en ese sentido, aterrizando lo que nos comenta, consejero, lo que yo quisiera ahora plantearles es, bueno, dado que entonces los partidos políticos tienen una función tan importante como llevar a servidores públicos mediante la elección, dado que tienen esa función de trabajar por ideologías, por un sistema, por propuestas, si me lo permiten así en la mesa, entonces debería haber una mayor profesionalización de los partidos políticos. Es decir, sabemos que hay estructuras de los partidos políticos, pero de repente que le podemos platicar a la gente qué tan importante es esa estructura de los partidos, cómo se fortalece, cómo deben profesionalizarse y en ese sentido, bueno, pues me permitiría pedirles una reflexión de 2 minutitos porque si no nos va a ganar el corte, por favor. Es que bueno, primero también hay que entender que entiendes profesionalizarlos, ¿no? O sea, si lo que estamos buscando son que haya personas que estén formadas dentro de los partidos políticos como unas escuelas de cuadros, ¿no? Donde precisamente, bueno, tengan idea de lo que el partido político, cuál es su ideología, cuáles son sus principios, yo creo que sí se debería de hacer. De hecho, los partidos políticos también cuentan también con una estructura desde el punto de vista administrativo que claro, también los ayuda a ir realizando sus propias funciones. Pero yo creo que, por ejemplo, yo lo que podría decirte es lo siguiente. Creo que sí se debe de buscar que la ciudadanía esté más involucrada con los partidos políticos porque
falta que realmente llamen la atención y que hagan que la ciudadanía participe dentro de los partidos políticos buscando ser militantes primero y luego a lo mejor ser dirigentes, luego acceder a un cargo de elección popular, pero sí tener como que esa conciencia creo que es muy, muy importante. Ahora, profesionalizarlos, pues es que no, o sea, también te digo, depende de cuál sea el concepto, porque sí se podría hacer como, o sea, y se hacen muchos partidos como escuelas de cuadros se tenían antes y se va formando como a la gente, pero necesariamente no implica que muchas veces esas personas lleguen a los cargos de elección popular o que sean los dirigentes, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, rápidamente te comento, mi sueño dorado es que con ese financiamiento que tenemos del 3% para el liderazgo de la participación política de las mujeres, se haga como una especie de semillero con mujeres que tomen los cursos que se dan por los partidos políticos, los talleres, lo que se esté haciendo para la formación de las mujeres y que de ahí salgan precisamente las mujeres que van a ser candidatas o dirigentes de los partidos políticos. Pero la realidad no es esa. Sí. Ok, interesante el tema. Déjeme, consejero, antes de pasar con usted, hacer rápidamente un corte porque tenemos que, bueno, irnos al mismo, pero es muy importante, por favor, no se despeguen porque justamente el consejero Espadas tiene mucha experiencia en el tema de partidos políticos. Él sabrá perfectamente cómo se trabaja para generar bases, para generar cuadros, y de ello vamos a platicar al regresar a este corte. Esto es Democracia en la Mesa. Volvemos. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Gracias por continuar con nosotros en Democracia en la Mesa, amigas y amigos. Seguimos con esta interesante charla. Hoy estamos tocando el tema de los partidos políticos y antes del corte les comentaba que justamente el consejero Espadas viene de una larga trayectoria de haber estado más de 20 años, nos comentabas, consejero, en partidos políticos. Dejamos una pregunta por ahí volando y me gustaría que en 1 o 2 minutitos nos puedas platicar, bueno, la importancia de generar estos cuadros para los partidos políticos y su supervivencia, por favor. A ver, los cuadros y dirigentes de un partido político son finalmente la estructura básica a través de la cual el partido ejerce muchísimas de sus actividades. Ciertamente hay un cuerpo de militantes que son los que le dan presencia social a través de los cuales llega al conjunto de la población. Sin embargo, las líneas de acción, la forma de participar, debatir con otras fuerzas políticas, representar al partido en uno u otro espacio, órganos electorales, medios de comunicación. Estas son cosas que los partidos políticos no deben dejar, en alguna medida no lo dejan, creo que todavía falta, no deben dejar a la espontaneidad de la formación de cada quien. A ver, es verdad que muchos militantes de partido, de los diferentes partidos, se forman en espacios diferentes del propio partido, las universidades, organizaciones no gubernamentales, organismos religiosos. Hay muchos lugares donde las personas se forman política y socialmente, pero lo cierto es que los partidos tienen una línea de trabajo específica o tendrían que tener líneas de trabajo específicas y cuadros con la capacidad de desarrollar esas líneas en los más distintos aspectos. De forma tal que, si bien, retomando un poco lo de la anterior pregunta, no sería ni posible ni deseable un partido político en el que todos los militantes tuvieran eso como su trabajo profesional, sí es verdad que actualmente en México los partidos políticos necesitan una estructura profesional que les permita realizar distintas tareas, entre ellas y de manera muy importante la formación política de sus cuadros y de sus militantes. Y para tener esta profesionalización, bueno, pues tenemos que aterrizar forzosamente en
que pues tienen que financiarse de alguna manera. Y me parece que aquí es un punto toral de esta mesa. Consejera Fabiola, bueno, yo preguntaría así de entrada, ¿es suficiente el presupuesto que actualmente se le destina a los partidos políticos para que puedan tener una operación óptima, digamos? ¿Debería modificarse de alguna manera? ¿Debería inclusive restringirse como se está proponiendo en el tema de la reforma electoral que habrá de discutirse en el legislativo? Bueno, mira, yo creo que sí, es necesario que los partidos políticos, primero empezaría por eso, tengan un financiamiento público. Es una de las cuestiones que también ha llevado a que los partidos políticos se fueran fortaleciendo, y entre el financiamiento público más las demás prerrogativas de acceso a radio y televisión, y entre otras circunstancias, también ha hecho que en México los partidos políticos puedan ir accediendo a los distintos cargos de elección popular y tengamos ya alternancias en la presidencia de la República, en la mayoría de las entidades federativas, salvo en 2, que es Estado de México y Coahuila. Todas las demás entidades federativas han renovado sus gobernaturas con opciones políticas distintas. Entonces, creo que sí es necesario el financiamiento público. Tal vez se podría revisar la fórmula que se tiene en la propia normatividad electoral para calcularlo, ¿no? Pero yo creo que sí debe de seguir vigente. ¿Por qué? Porque con el financiamiento público estás sustentando tus actividades ordinarias, también hay financiamiento público para la participación en los procesos electorales, para actividades específicas, y todo ese financiamiento público ayuda a que los partidos políticos puedan irse desarrollando. ¿Que sea suficiente? Yo digo que sí, pero si le preguntas a los partidos te van a decir que no, ¿no? Pero yo creo que lo que sí hace falta es también hacer como algunos ajustes, pero yo no estaría de acuerdo con que desapareciera. ¿Valdría la pena que solamente, que se mantuviera, sí, que no se desaparezca el presupuesto, el financiamiento público? ¿Valdría la pena entonces ahí comenzar a pensar en financiamiento privado? Es que el financiamiento privado ya está previsto. ¿O podría entonces subsistir un partido político solamente con presupuesto público? Con público sí, de hecho es como lo hacen. Perdóname, con privado con no. Privado no. Ajá, porque de hecho precisamente uno de los datos que les traía es de que la mayoría de los partidos políticos subsisten gracias al financiamiento público. Si tú ves los datos del financiamiento privado, el que más obtiene financiamiento privado es Movimiento Ciudadano, y en el 2021 fue un 15%, ¿no?, de todo el financiamiento que tuvo a su disposición. Pero hay partidos políticos como por ejemplo Fuerza por México, Morena, que no reportaron ningún tipo de financiamiento privado, ¿sí? Y así están los demás partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que la mayor parte de los partidos políticos subsisten gracias al financiamiento público, y del privado es una cantidad muy menor la que están obteniendo. Bueno, sin duda, además, otro asunto político con el financiamiento privado es algo que se ha manoseado en muchas mesas de discusión, en muchos análisis, que es de dónde provendría este financiamiento privado y, bueno, a qué intereses tendrían que responder. Yo quisiera preguntarle en este caso, consejero Espadas, bueno, ¿hay riesgos reales de que haya un mayor financiamiento privado hacia los partidos políticos? Completamente. A ver, no hay dinero más caro para el erario que el dinero privado que entra en las campañas electorales. Los donativos de personas a los partidos políticos, como luego salen en la tele, alguien que se enternece mucho por la política medioambiental de un candidato y decide donarle 25 millones de dólares para salvar a las ballenas, en la vida real eso no existe. En la vida real lo que existe son intereses económicos. Y cuando alguien está dispuesto a donar medio millón, 1 millón, 10 millones, 20 millones de pesos a un partido político, es porque por cada centavo que le da a ese partido político espera sacar un peso cuando el partido llegue al gobierno. De forma tal que estos no son donativos, no son regalos. En general, hombre, yo no digo que no haya personas que de buena fe donan a los partidos políticos, pero grandes donativos millonarios, que son los que necesitan los partidos políticos para competir, pues de elección de gobernador, elecciones de municipio grande para arriba, las campañas consumen millones de pesos. Quien esté dispuesto a dar millones de pesos, hombre, igual algún caso habrá históricamente, pero en general son inversiones. Es decir, el dinero que se regala a la campaña política no se regala a la campaña política, es un pagaré.
un pagaré que viene con intereses altísimos. Y en ese sentido el financiamiento público cumple esa función. Es decir, el financiamiento público realmente ha limitado, no impedido, la entrada de dinero privado ilegalmente en las campañas. Y aquí hay que poner mucha atención. No es lo mismo dinero que entra ilegalmente a las campañas que dinero ilegal. Sí, claro. Es decir, puede haber dinero que ha sido ganado con absoluta legalidad, que forma parte del patrimonio de una empresa o de una persona de manera absolutamente legal, pero transferirlo a una campaña política, según las condiciones y sobre todo los montos, puede ser ilegal, independientemente de la posibilidad de que haya dinero directamente ilegal, dinero sustraído del presupuesto, dinero de otras fuentes, que pudiera participar en las campañas electorales. Hombre, esa es una de las tareas a las que el INE dedica una parte más que significativa de su presupuesto, a vigilar que no haya dinero ilegal en las campañas, y que también explica los costos de administrar las elecciones en este país. Y justamente era un tema que les quería preguntar, para que la gente lo tenga muy, muy claro, quien nos está acompañando el día de hoy. Parte de las funciones del INE es justamente verificar, auditar estos recursos privados. Llama la atención, por ejemplo, que ahorita ha mencionado usted, consejera, a algunos partidos políticos que no reportaron financiamiento privado. Pero la verdad es que de repente en la opinión popular parece sospechoso. Estas son las labores que tiene que hacer el INE. ¿Cómo se hace así, no sé, en 3 minutitos, en 3 segunditos que le platica a la gente toda la pachangota que es poder auditar esos recursos? Es muchísima tarea. Bueno, primero, obviamente, se parte de lo que los propios partidos políticos están informando a través de un sistema que tenemos ahí de fiscalización, donde cada vez que hay un gasto se va reportando, ¿no? Y bueno, se tiene que ir comprobando, ¿no?, la factura, una muestra para que realmente se compruebe que se hizo ese gasto, entre otras circunstancias. Pero además de estar revisando esto que nos reportan los propios partidos políticos y las candidaturas, también el INE hace toda una labor como de investigación. Por ejemplo, las redes sociales han sido un vehículo pues bastante interesante, porque muchas veces ahí nos damos cuenta de eventos que realizaron las candidatas y candidatos que tal vez no fueron reportados, ¿no?, en sus gastos de campaña, y entonces ya el INE empieza también a contabilizar esos gastos que no estuvieron reportados. O bien también se pueden presentar quejas por parte de los partidos políticos o de cualquier persona interesada, donde nos digan, oye, a ver, hubo este evento que tal vez no fue reportado, o tal vez fue reportado pero con un costo menor al que realmente se pagó, entre otras circunstancias, ¿no? Y es una labor pues muy grande, y se hace no solamente lo hace, o sea, el INE solo, sino que requerimos de la participación de las demás autoridades del Estado mexicano, ¿no?, como la Secretaría de Hacienda, el SAT, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y entre otras autoridades e instituciones, ¿no? Entonces es lo que hacemos, básicamente. Bueno, tengo que hacer un nuevo corte, pero rápidamente les preguntaría más, sí o no, que me contesten por favor, sí o no. ¿Podría un partido político subsistir sin financiamiento público? ¿Sí o no, consejera, desde su punto de vista? Podría. ¿Consejera? Pues sí podría, pero realmente en la realidad no lo hacen. Dejemos el pero y ahorita regresamos a platicar de esto. Por favor, no se despeguen. Seguimos hablando sobre el tema de los partidos políticos aquí en Democracia en la Mesa. Vamos a un corte y volvemos. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. El INE presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 a representantes de partidos políticos y aprovechamos para hacerles una pregunta. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? El amor. Buena pregunta. Debe de ser alguna aleación que tenga que ver con titanio o acero, una cosa de esas. El valor de tu palabra. Que no se puede romper la esperanza. Los compromisos. Lo más fuerte, lo más bonito, que es el amor y la amistad. El acero. No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx.
Su compromiso es valioso para nosotras y nosotros. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Oigan, gracias por continuar con nosotros en este su espacio que es Democracia en la Mesa. Dejábamos antes del corte una pregunta un poquito ahí volando y además como medio suspenso. Y es que nos decían nuestros dos invitados, la consejera Favela, el consejero Espadas, el día de hoy aquí en la mesa, que sí, bueno, un partido político puede subsistir sin financiamiento público. Pero bueno, ¿a qué costo? No es lo mismo. Y ya hablaban un poco de las inversiones y de este financiamiento ilegal que puede darse. Entonces, nada más... pues me permitiría darles un minutito para aterrizar esta idea. Sí podrían sobrevivir, pero ¿sería lo correcto? ¿Sería lo ideal? A ver, ni todo, tan podrían sobrevivir que han sobrevivido así. Hace 40 años el financiamiento era otra cosa, había financiamiento pero era muy menor y cada partido tenía que ver, pues tenía que rascarse con sus propias uñas, lo cual generaba condiciones de diferencias de competitividad brutales, que ese es otro punto. A ver, el financiamiento público no ha logrado evitar que haya entrada de financiamiento privado a los partidos políticos, por eso andamos repartiendo multas como si fueran chocolates cada de vez en cuando, ¿no? Pero lo que sí logra el financiamiento público es evitar que los partidos pequeños, en ciertos momentos, que probablemente no puedan obtener financiamiento público, no puedan ser borrados del escenario, puedan acceder a la ciudadanía pueda votar por ellos y puedan crecer. Esto es algo que ocurre en el sistema político mexicano si lo estudiamos a lo largo de los años. Entonces, financiar a los partidos en general ayuda. La parte que corresponde a los partidos nuevos o en crecimiento ha sido demostradamente un elemento para dinamizar el sistema de partidos y permitir que la ciudadanía opte por nuevas opciones a lo largo del tiempo, que de otra manera se verían, los nuevos partidos tendrían muy pocas posibilidades de crecer y desarrollarse. Pero si esto se redujera al financiamiento privado, pues esto se volvería una subasta de cargos electorales. Yo lo he repetido, es algo que se repite ahí mismo. Es decir, el sistema político norteamericano, por ejemplo, en mucho se basa en que el capital esté dispuesto a invertir en uno u otro candidato. Y eso ha marcado serios problemas en este sistema. Para ellos es el sistema adecuado, muy bien, pero a mí no me parece que sea el sistema adecuado para nuestro país. Y hay otros riesgos, sin duda. Consejera Favela, te voy a meter en un problema, porque hablaríamos entonces también de dinero ilícito, de dinero ilegal. No nada más apoyar ciertos candidatos, ciertas ideologías, de repente también pues, sería apoyar a ciertos personajes. Pues podrá darse esa posibilidad y como te digo, actualmente tenemos un sistema donde el financiamiento público prevalece sobre el financiamiento privado, pero están los dos autorizados. Y te decía que ya en la realidad los partidos políticos sí dependen más en los hechos del financiamiento público. Pero claro, lo que decía el consejero Kip es muy cierto, ¿no? O sea, se puede dar un financiamiento privado, pero con ciertos intereses y condicionantes para que cuando el partido político y su gente lleguen a los cargos de elección popular, pues entonces apoyen ciertas propuestas, ¿no? Y eso yo creo que sería lo de menos, sino también a lo mejor podría ahí entrar dinero que venga del crimen organizado o de ciertos grupos de la delincuencia, que también eso podría preocupar, ¿no? enormemente de lo que pasa con la democracia mexicana. Entonces yo por eso digo, a ver, sí podrían subsistir, pero el costo podría ser muy grande y creo que nosotros tendríamos que optar más bien por hacer que este sistema de partidos políticos a lo mejor repiense la manera de calcular el financiamiento público, pero sí no desaparecerlo y también hacer que los partidos políticos tengan una nueva manera de actuar frente a la propia sociedad y sean más responsables, ¿no? Bueno, sin duda temas que habrá de valorar el legislativo ahora que estará entrando esta discusión. ¿Hay por ahí algún otro tema? A ver, desde el lado de la opinión pública, desde el lado ciudadano, que digamos en este momento yo podría estar representando, de repente nos parecería que los candidatos independientes podrían ser una opción, sobre todo para el tema de ahorrar recursos, este tipo de cosas. Pero en la práctica, un candidato independiente a lo mejor ya al momento de tener que enfrentar un cargo sin el apoyo de diputados, diputadas, que lo puedan arropar, pues a lo mejor no es tan funcional. Pero esa es una visión a lo mejor muy corta. Su visión como expertas, como expertos desde el lado electoral seguramente será mayor. ¿Podría ser viable, es viable
ir transitando hacia desaparecer los partidos políticos, consejero Espadas, y en algún momento pues pensar en que cuando menos haya una mayor cantidad de candidatos independientes o sin partido? No vería yo por qué tuviéramos que hacer algo así. Los partidos son una garantía de muchas cosas para la sociedad. Para empezar, de líneas programáticas específicas. Los partidos demandan ciertas cosas y actúan sobre esas cosas. Me parece que eso es algo irrenunciable. Por otro lado, sí creo que la puerta de las candidaturas independientes debe estar abierta, como lo está. Bueno, no como lo está, creo que se debería abrir aún más. Es decir, yo no tengo ningún problema con la competencia de los independientes, pero es que la desaparición de los partidos políticos es una mala ilusión. Si nosotros desapareciéramos mañana los partidos políticos y elegimos un Congreso con 500 diputadas y diputados, bueno, pues a la primera votación de presupuesto va a haber quienes piensen que hay que aumentar el gasto social, quienes piensen que hay que reducirlo, quienes piensen que hay que subsidiar pero solo a las empresas, quienes piensen que no, etcétera, etcétera. O sea, combinar posiciones sería dificilísimo. No sería dificilísimo. Ocurriría en 2 segundos y en 2 segundos tendrías a los nuevos partidos políticos, dependiendo de las posiciones en las que se agruparan. Porque luego vas a observar que quienes favorecen el gasto social son tendencialmente las mismas fuerzas que quieren abrir espacios para libertades personales, cosas por el estilo, de forma tal que los partidos se forman en el quehacer político de manera espontánea. Y no creo que simular su prohibición, como a veces parece que se quiere hacer, lo digo también con toda franqueza, vaya a lograr nada. Esta noción que prevalece de que los partidos políticos son una cosa y la sociedad es otra, me parece que es una noción muy perjudicial para el proceso democrático. Los partidos políticos son, de hecho, las instituciones a través de las cuales, de manera principalísima, la sociedad administra sus diferencias políticas. Y esto me parece que, aún en un hipotético supuesto de desaparición de los actuales partidos políticos, en la vía de los hechos, en la práctica política, en la selección de opciones, los partidos políticos se volverían a formar de manera inmediata. Digamos, no oficiales, pero sí los bloques, digamos, ¿no? Si lo entiendo bien. Los partidos políticos, es que esos son los partidos políticos. Históricamente los partidos políticos no eran grupos que obtenían un registro electoral, de hecho hay países donde no existe el registro electoral. Los partidos políticos son eso, partes sociales que se agrupan. Ese agrupamiento es un partido político. Ok. Consejera, a ver, desde su experiencia, ¿qué es más fácil? En términos, digamos, reales, ¿no? ¿Crear un partido político con todo lo que ello implica o poder fortalecer o crear una candidatura independiente desde su punto de vista? Pues mira, creo que los dos procedimientos son, un poquito complicados, pero si nos vamos a ya los requisitos en concreto, por ejemplo, del apoyo de la ciudadanía, para formar un partido político a nivel nacional, te piden el 0.26% del padrón electoral nacional, ¿sí? Y para formar una candidatura independiente, por ejemplo, a la presidencia de la República, te piden el 1% de la lista nominal de electores. Entonces, si nos vamos a términos reales, por ejemplo, con 233.945 ciudadanos, podrían haber formado los partidos políticos en el 2020, ¿no? Y para una candidatura independiente a la presidencia de la República, necesitabas aproximadamente 866,000 personas, ¿sí? Entonces sí te piden un número mayor de personas que te estén apoyando, que obviamente tengan vigentes sus derechos político-electorales. Entonces yo creo que por eso lo que dice Oki es cierto, o sea, no puedes desaparecer a los partidos políticos porque es algo como consustancial a la participación política, pero qué bueno que también está la figura de las candidaturas independientes. Pero obviamente como los partidos políticos o bueno, los grupos parlamentarios que están en el Congreso de la Unión son obviamente derivados de partidos políticos, por eso también se ponen, yo creo que requisitos que son luego difíciles de cumplir para llegar a las candidaturas independientes. Ahora, claro que se han dado, ¿no? Tuvimos en el 2018 pues varias candidaturas independientes, ¿no? No alcanzaron el triunfo, pero sí han logrado el triunfo a nivel de las gubernaturas, como en Nuevo León, ¿no? Déjame aprovechar porque se nos fue el tiempo, pero para pedirte una vez, consejera, una conclusión, una reflexión final sobre el futuro de los partidos políticos.
Yo creo que el futuro de los partidos políticos tiene que ser que subsistan, que se fortalezcan, obviamente, pero también que vayan buscando una relación más estrecha con la ciudadanía y con la sociedad en su conjunto, porque a veces no responde también a muchos intereses, ¿no? Y entonces la ciudadanía confía en ellos, pero no se cumple con lo que se promete al momento de estar haciendo las campañas o en su programa de acción o en sus principios, y creo que eso es lo que falta que hagan los partidos políticos, acercarse a la ciudadanía y cumplir con las expectativas. Consejera Adriana Favela, muchísimas gracias. Gracias. Consejero Espadas, una reflexión final. El futuro de los partidos políticos, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que los partidos políticos son y seguirán siendo la forma idónea de participación política de la ciudadanía. Creo, sin embargo, que el sistema de partidos en México requiere profundas reformas. Hasta el día de hoy seguimos reproduciendo un modelo de partido de masas fraguado en el primer tercio del siglo pasado. Se sigue suponiendo que el registro electoral debe ser la frontera básica para poder participar, pero que al mismo tiempo garantiza privilegios. Me parece que debemos buscar un sistema de partidos más abierto, un sistema de partidos políticos que permita que efectivamente de momento a momento la ciudadanía opte por aquello que prefieren, y un sistema de partidos políticos además que de alguna manera pueda garantizar que quien vota sepa cómo va a actuar políticamente la fuerza política a quien le entrega su voto. Interesantísimo. Bueno, sin duda, pues han sido posturas muy interesantes para quienes de repente desde la sociedad civil pensamos que los partidos políticos hasta parecieran un mal necesario. Les agradezco muchísimo, por favor, muchísimo su participación el día de hoy. Gracias. Adriana Favela, muchísimas gracias. Gracias a ti. Consejero Espadas, muchísimas gracias. Gracias. Oigan, bueno, pues se nos terminó el tiempo, pero muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Democracia en la Mesa, que déjenme comentarles, es una producción, por supuesto, de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y, por supuesto, no olviden seguir en contacto con el Instituto Nacional Electoral a través de todas nuestras redes sociales, desde donde podrán consultar toda la información relacionada con los partidos políticos, desde los discursos, los recursos que reciben al año, hasta los informes y revisiones que hace la autoridad electoral de cada peso y centavo que ellos gastan. Gracias y por lo pronto, hasta la próxima. Mi nombre es Daniel Rosas y fue un placer haberlos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.